presentar a la tercera expositora de este living, y es la señora Analía Zavala Martínez. Ella es esposa de un oficial. Y aquí está el tema. Aquí está la integración de USCA. Somos en instituciones oficiales, pero nos interesa también que haya otras opiniones. En este caso, la señora Analía Zavala es ex esposa de un oficial y además es integrante de la Asociación de Oficiales Argentinos. O sea, aquí las instituciones están juntas, todas trabajamos juntas. Y eso es importante. Así que le damos la bienvenida también con un fuerte aplauso a Analía Zavala. Hola, buenas tardes. Bueno, yo voy a empezar un poco a contar mi experiencia como esposa. Lo que quiero aclarar es que las esposas no tenemos un cargo dentro de las fuerzas, somos todas esposas. Lo digo porque vengo de siendo esposa de un oficial, pero quiero contar mi experiencia porque todas pasamos por lo mismo. Empecé a conocer a mi esposo en Mendoza. Yo era integrante de migraciones. Ahí lo conocí, él teniendo su primera función como gendarme en las cuevas. Y cuando decidimos al tiempo casarnos, lo primero que viví dentro de las fuerzas fue que nos hagan un ambiental, que hoy en día ya no se hace, pero antes te hacían un ambiental. Averiguaban desde lo que vos hacías, desde dónde venía tu familia, de qué trabajaban, vinieron a mi casa, investigaron hasta con los vecinos, y después recién ahí a mi esposo le dieron el ok para que yo me pudiera casar. Eso fue lo primero que viví como esposa y que me sorprendía. Después por ahí lo entendí. A lo largo de los años he pasado por un montón de experiencias. Las más importantes son los pases. El suboficial por ahí no tiene tantos pases, el oficial tiene. Nosotros nos hemos mudado cada 2 años, cada 1 año. Cuando hacían un curso, él tenía un pase y después lo trasladaban a otro, y eso implicaba que toda la familia lo acompañara. Empezamos a tener nuestros hijos y he pasado de tener mis hijos sola, porque por ahí mi esposo no estaba. En ese momento le ha tocado misiones al exterior o ha estado en otras provincias y por una cuestión de seguridad venía a tener a mis hijos a Buenos Aires. Todas esas cosas yo creo que muchas veces las pasan desapercibidas para mismo las fuerzas, ¿no? La educación de los chicos, pasar por distintas provincias, no es lo mismo la educación en una provincia que en otra. Una experiencia por ahí que yo he tenido con los chicos en Salta, en el medio del monte, vivir cerca de la frontera con Bolivia, ellos ir a una escuela rural. La escuela rural es totalmente diferente que por ahí una escuela de acá. Ellos salían y en el recreo, no sé, se subían a los árboles, más o menos. Las señoritas eran las cocineras, eran hasta las costureras, tenían otro tipo de relación, y cuando pasábamos a otra provincia o por ahí cuando nos veníamos a Buenos Aires, hasta teníamos que nivelar a nuestros hijos en la educación, porque no siempre pasa, no todas las provincias tienen la misma educación. Pero otra de las cosas que por ahí yo siempre
y el por qué yo estoy acá hoy es el cómo nos tenemos que aprender las esposas muchas veces a hacer trámites o hacer cosas que a lo mejor no nos facilitan. Desde una obra social, cuando ellos no estaban, cuando mi esposo no estaba y yo necesitaba algo, aprender a dónde tener que ir a gestionar, a ir a la obra social y ver qué papel tengo que llevar, qué no, esperar de que si estás en otra provincia, que es mucho más difícil, la gente de las provincias es más difícil, acá en Buenos Aires es todo más accesible, pero en otras provincias a veces me ha tocado que para ir a hacer un papel a la obra social he tenido que viajar hasta 200, 300 kilómetros. A veces hasta me he tenido que quedar en algún hotel porque de un día para el otro teníamos que hacer los papeles y no eran accesibles. No tenés, antes por ahí en algunos escuadrones tenías un representante de la obra social, después eso se dejó. Entonces sí o sí tenés que ir a alguna entidad de las provincias, desde aprender lo que era el plan materno, qué es lo que nos correspondía, qué no, aprender de que si mi esposo estaba en el exterior, para cobrar un haber. A mí antes se cobraba con un sobrecito que daban ahí y yo lo recibía, pero yo no sabía qué le correspondía, si estaba bien pago o no. Todo eso lo tuvimos que, uno como esposa lo tiene que ir aprendiendo, porque es la defensa que vos tenés con tus hijos, ¿no? Algo que tu esposo está trabajando y que realmente reciba lo que le correspondía, porque eso depende de la vida de tus hijos. Entonces todo eso, bueno, me ha tocado vivir con la experiencia. Después fui aprendiendo de que no era a mí sola que me pasaba. Y no era a mí como familiar de gendarmería, sino a muchas fuerzas. A la mayoría de las fuerzas nos pasan todas estas cosas a las familias. Tener que hacer cumpleaños y por ahí no contar con el acompañamiento de tu esposo, vivir etapas de enojo que no entendés, porque la fuerza por ahí es a veces tan dura, y no poder que a lo mejor tu esposo te acompañe hasta una visita médica, pero después con el tiempo uno lo va entendiendo. Y lo va entendiendo. Y el lugar que yo quiero estar es para que a otras familias por ahí, un montón de cosas que a mí me pasaron, que tuve que aprender y que por ahí, por la forma de ser mía, lo pude aprender, no le pase a otras familias, a otras esposas, porque no todas tenemos el mismo carácter por ahí. Yo me he plantado hasta con jefes de mi esposo, por ejemplo, en un montón de situaciones que a lo mejor no estaban bien, pero era la defensa de mi familia. O sea, no era ver el grado de la persona que yo estaba hablando, era mi familia, mis hijos. El por ahí darnos pases con mis hijos, a lo mejor enfermos, y yo decía, pero nos van a dar el pase, no sé, a Salta, donde ahí no tenemos los médicos que necesitamos. Y decía, ¿cómo puede ser que la fuerza eso no lo entienda? O no agarre una carpeta cuando en el momento que te va a dar el pase y diga, a ver, ¿cuál es la situación de la familia? Está bien, es necesario los pases, todo eso uno lo entiende, pero ¿cómo protegemos a la familia? Esas cosas yo no quiero que sigan pasando. Cuando uno habla, no habla para criticar a las fuerzas, a ninguna fuerza. Lo hablamos para mejorarlas. Si las fuerzas entendieran que mejorando la vida de las familias mejora la vida del efectivo, si hubiese dado cuenta, un efectivo de la policía, un efectivo de ejército, de la función que esté cumpliendo, no puede estar
cumpliendo, pensando en su cabeza si le alcanza el a ver si el hijo tiene los médicos que le corresponden, si la esposa tiene la oportunidad de trabajar. En el caso mío, por ejemplo, yo recién pude tener una profesión cuando, por cosas de la vida, nos separamos y yo me quedé acá en Buenos Aires con mis hijos y recién ahí pude tener una profesión. Mientras tanto no, porque o cuando querías estudiar o cuando querías trabajar y se enteraban que vos eras esposa de una fuerza, te decían, no, porque yo te tomo hoy y mañana te vas. Generalmente en provincias o en pueblos chicos que todo el mundo sabe, vos llegabas y ya sabían que vos eras de alguna fuerza porque todos se conocen. Entonces me costaba hasta eso. La representación de las familias hoy es muy necesario. Las fuerzas tienen que ponerse un poquito y empezar a ver a las familias. Yo no digo de que lo tomen como ya les vuelvo a repetir, como una crítica, es al contrario. Una de las cosas que más necesitamos, tanto sea como familiares, pero en especial hoy que hablamos de los adultos mayores, es el acompañamiento justamente del retirado, de la pensionada. A veces las pensionadas no saben desde el comienzo qué es lo que tienen que presentar, no tienen una guía, no se animan a ir a lo mejor a alguna unidad, a algún escuadrón, entonces no saben qué hacer, nadie se acerca. Cuando falleció tu esposo, nadie se acerca y te dice, bueno, mirá, a partir de ahora tenés que hacer esto. Si las señoras no se animan, a veces pasan hasta meses y no reciben la pensión como corresponde, o si no conocen a alguien que les haga el favor por ahí de presentar los papeles o algo, no hay. En el interior es donde más hace falta. Yo estos días que sabía que venía acá, pregunté a muchos conocidos qué era un poco lo que quisieran que uno refleje, ya que estoy acá, para reflejar algo de la vivencia de todos. Y hubo 4 o 5 puntos que me pidieron. Bueno, la mayoría es la obra social. La obra social que la gente no tiene, como vuelvo a repetir, en el interior, las mismas capacidades, las mismas prestaciones como acá. Te dicen, por ejemplo, que en el interior no se cobran coseguros. Mentira, se cobran los coseguros. Hay muchos lados donde, por más que vos seas de la obra social, vos tenés que ir y el médico te lo cobra. Y ni siquiera te quiere dar un recibo, no te dan recibos. Hay muchas veces que la gente está esperando para operarse y a último momento, ya más o menos cuando estás en la camilla, viene el cirujano o viene el anestesista y te dice, no, vos tenés que pagar. No, como si a mí la obra social me dijo que no tengo que pagar. Bueno, no, vos pagás y después protestás. Y después te hacemos el reintegro. Y el después, ¿cómo hace esa familia que no contaba con eso? Que tiene que salir a buscar las soluciones. Tema viviendas. Las viviendas, yo creo que la mayoría de las fuerzas es una necesidad que hay de que uno pueda acceder a una vivienda. No hay convenios, o hay convenios con bancos que más o menos te dejas un riñón como para que puedas acceder a una pero desde mismo de las fuerzas yo no lo veo, no sé si alguien sabe, pero o conoce algún plan, algo, pero yo no. Entonces, esos chicos jóvenes que hoy empiezan en las fuerzas, el día de mañana van a ser retirados y que muchos retirados llegan y no tienen una vivienda, tienen que seguir alquilando o
o si tuvieron alguna oportunidad por ahí es porque algunas han quedado con la casa de alguna de los padres o algo. El acompañamiento, los hogares, ¿no? que decíamos, se decían de ancianos, pero hoy se les dice hogares, las fuerzas no tienen donde vos decís, bueno, acompañar a un retirado. ¿Qué hace esa gente? ¿Qué hace? ¿Dónde va? Si no tiene un hijo, si no tiene... ¿Quién los ampara? ¿Cuándo una fuerza llamó o quiso hacer algo con la familia? Yo no lo sé. A mí nunca, en estos años que yo vengo, que digo, bueno, quiero reflejar lo que pasa con la familia, nunca algún grupo de esposas decirnos, bueno, vengan, siéntense, ni siquiera del Estado. Yo creo que el Estado estas cosas no sabe, todo lo que pasa a las familias de la fuerza, no lo sabe, porque si no, yo creo que algunas cosas modificarían. ¿Cómo lo reflejamos? A través de estas de USCA, a través de la asociación donde yo pertenezco, es lo único que nos queda como herramientas, pero también hay que animarse a hablar y a acompañar, porque podemos hacer un montón de asociaciones, pero cuando necesitamos reflejar todas estas cosas, cuando necesitamos ir y decirle a la obra social, nos está pasando esto, necesitamos el acompañamiento, porque si no, nada tiene sentido. Y el acompañamiento de una asociación y en conjunto trabajar con otras asociaciones para dar más fuerza, porque todas tenemos el mismo objetivo, pero si no nos acompañan, yo sé que hay mucha gente que por ahí no se anima, pero ¿cómo puede acompañar? Bueno, perteneciendo a una obra social, a una asociación, el reflejar, a veces hasta compartir en el internet, algo que uno hace y lo compartís y que otra persona se entere, porque muchas veces, por ejemplo, yo me entero, no sé, de un cambio en la obra social y lo comparto, como para que a otros le pueda llegar. Pero si a lo mejor no tenemos ese acompañamiento, no vamos a lograr nada, no vamos a lograr de que el Estado nos escuche, como familiares. Yo no quiero dejar de contar un poco lo de los gendarmes, los 43 gendarmes que fallecieron. Lo que han pasado todas esas familias es muy importante, así que yo les pido y les agradezco, bueno, a USCA de haberme permitido reflejar un poquitito de lo que vive la familia y que podamos trabajar en conjunto. Muchas gracias.